¿Ya estamos todos? Ya estamos, ya estamos. Bueno, entonces sí vamos ahí está bajando la segunda parte, ahí está bajando la segunda parte, entonces yo tengo que abrir segunda parte. Entonces les estaba diciendo que, entonces, este no lo encontramos, ¿no? Entonces, pues ese no lo tengo ni yo, así que un segundo ejemplo lo he tomado de un seminario de la Casualty Actuarial Society del 2005. Vienen 12 trabajos, uno de los cuales tiene que ver con el tema modelación predictiva para la severidad de siniestros. ¿Por qué me gustó? Porque este, eh, como que da consejos en cómo debemos de acercarnos a la información, porque muchas veces el trabajo que estemos haciendo sobre siniestros, pues son muy pocos, ¿no? Para un determinado fin de cálculo. Y aquí lo vamos a hacer y que tiene que ver con contratos de exceso de pérdida. Aquí está, contratos de exceso de pérdida. Ahí está subrayado. Y el tema tiene su dificultad, pues los reaseguradores enfrentan esas dificultades al tratar de calcular la cuota que deben de cobrar en los contratos de exceso de pérdida cuando quieren utilizar la experiencia de severidad de las reclamaciones del accidente. O sea, no le vas a dar una prima con la experiencia de otra compañía. Y aquí quieren contratos de exceso de pérdida. Es decir, quieren cubrir el copete. O sea, tú tienes un límite y dices, hasta aquí puedo yo llegar.
de aquí para arriba, todo exceso de pérdida, quiero que me des una cuota. Entonces, ellos tienen que calcular esa cuota. En primer lugar, los datos de la severidad de los siniestros del accidente tienen un volumen insuficiente para hacer proyecciones creíbles y estimar la cuota de la capa excedente que se desea cubrir. La capa excedente, pues es el copete de lo que rebase el barquillo. O sea, a un barquillo le ponemos el helado, pues el barquillo tiene un límite. Todo lo que quede arriba del límite del barquillo es helado, el helado de chocolate, de nieve, de lo que sea, pues queremos un contrato de exceso de pérdida en la siniestralidad. Entonces nos va dando consejos. Entonces, ante esta situación, el actuario tiene dos caminos, o sea, nos va guiando. Por eso me gustó. Y además no solamente nos guía, sino que también cuando hace su trabajo, nos lo va detallando. Tratar de distinguir un patrón de los siniestros que se encuentran debajo de la capa o límite. O sea, la cedente que está pidiendo una cuota, ¿no? Una prima para un contrato de exceso de pérdida, sí debe tener los siniestros que se encuentran debajo de la capa o límite a partir de la cual, permítame tantito, ahora cómo hago aquí, permítame porque tengo que guardar la segunda parte. La segunda parte empezó a las 4. Ok, ya. Entonces, con esos siniestros, ¿no? Hay que buscar ese patrón en donde va a operar la cobertura del reaseguro. Usar este patrón para proyectar los costos de siniestralidad de dicha capa. Es cuando decimos, con esta experiencia, esperemos que le ha pasado a esta compañía, esperemos que, ¿no?, le pudiese suceder en el futuro, pero está jalado de los pelos, ¿no? Los expertos dicen que eso se hace generalmente ajustando una distribución de probabilidad paramétrica a estos siniestros proyectados. Entonces ya nos da una idea. Lo que tú dices está jalado de los pelos, pero búscate dónde y cómo podemos ajustar una distribución de probabilidad paramétrica a estos siniestros proyectados. O la segunda cosa, y o, aquí dice y o, ¿no? Es importante ese y o, examinar la siniestralidad de otros aseguradores o de alguna otra fuente del sector con la esperanza de que estos siniestros sean similares a la siniestralidad
que están tratando de proyectar. Es lo mismo, o sea, esperanzas sean similares, pues las dos compañías son diferentes, diferentes volumen, diferente cartera, diferente distribución de edades de los asegurados, o sea, ¿no? O sea, puedo tomarlos, sí, ahí están, pero pues, ¿qué validez tengo? No la tengo. A menudo el actuario hará uso de la distribución de probabilidad con la que se ajustaron estos siniestros. ¿Y quién me la va a dar? Ah, pues voy a agarrar los siniestros de GNP. Pues ¿por qué? Pues porque es la más grande. Oye, ¿y por qué no agarras mejor una igualita de tamaño a la compañía que tú representas? O sea, aquí hay mucha experiencia para manejar estas situaciones, que estas sí ya las entendemos más y las manejamos más, o ya hemos estado en esos borlotes, ¿no? Así que él nos dice que en este artículo se abordan cada uno de estos problemas. Y el autor inicia mencionando los tipos de problemas que se podrían encontrar. Y dice, es bueno que los conozcas antes. Y los puse en un cuadrito porque son importantes. Primero, tienes que enfrentar este problema. Los datos propios de severidad de los siniestros y o los del mercado, los primeros no existen y no son creíbles. O sea, no los tiene la aseguradora que está contratando el reaseguro. Y si te dice que los tiene, el autor dice no son creíbles. Los segundos, cuando te vas al mercado, te vas a otra compañía, los segundos son creíbles, pero no relevantes para tu trabajo. O sea, vean cómo es un maestro, es un tutor, nos está pasando su experiencia. Después, otro problema, la incertidumbre de los parámetros. Los parámetros ajustados del modelo elegido, el que tú quieras, sea el de la compañía, sea el de otra compañía, sea el del mercado, los parámetros ajustados del modelo elegido son estimaciones sujetas a errores de muestreo. Tercero, la incertidumbre del modelo. Podemos elegir el modelo equivocado. No hay ninguna razón en particular por la que los modelos que elijamos son apropiados. Y el cuarto, el desarrollo de los siniestros. Los datos completos de pago, de liquidación de pago de las reclamaciones, no siempre están disponibles. Tú les preguntas, oye, dame tu run-off de tu siniestralidad, y te dice, no, no la tengo, están allá en los expedientes, allá donde están los siniestros, y te dan un altero de información de que aquí están los siniestros de los últimos 10 años, y entonces tú te los tienes que echar, los tienes que organizar, los tienes que trabajar, y no siempre están disponibles, y como no están disponibles, pues tú los tienes que hacer. Entonces, nos da este consejo. Uno, sobre los datos propios de severidad del siniestro del mercado. Dos, la incertidumbre de esos parámetros. Tres, la incertidumbre del modelo equivocado que podamos escoger.
y el desarrollo de los siniestros. De cuando oigan la palabra desarrollo de siniestros, se refiere al runoff o chain leader method. Es el método de la escalera o el runoff, o sea, la salida final de los siniestros. A ver si en algún momento se los puedo mostrar. Entonces, ya con esos antecedentes, el resumen lo pongo en rojo porque esto ya se trata de lo que él sugiere que empecemos a hacer. Las reaseguradoras suelen enfrentarse a dos problemas cuando quieren utilizar la experiencia de la aseguradora en la severidad de las reclamaciones para evaluar su responsabilidad en los tratados de exceso de pérdida. En primer lugar, los datos sobre la gravedad de las reclamaciones tienen un volumen insuficiente. En segundo lugar, los datos no están completamente desarrollados en lo que se conoce como el run-off de los siniestros. Entonces, este documento establece una metodología para abordar estos problemas. El documento comienza con algunos ejemplos introductorios que ilustran cómo cuantificar la incertidumbre inherente al ajustar las distribuciones de gravedad de las reclamaciones. Entonces, una metodología de cómo cuantificar la incertidumbre inherente al ajustar las distribuciones de gravedad. Gravedad de los siniestros es cuánto pagaste total en todo el desarrollo de los siniestros. Luego, el documento ilustra una metodología bayesiana para estimar el costo esperado de las capas de exceso y muestra cómo cuantificar la incertidumbre en estas estaciones, en estas estimaciones. Entonces ya llevamos dos ayudas, nos la va poniendo muy clara. Los modelos anteriores bayesianos no se derivan de consideraciones puramente subjetivas, sino que se derivan después de examinar los datos de gravedad de las reclamaciones de varias aseguradoras. Entonces, es con calma. Los modelos anteriores bayesianos no son al dedazo, se derivan de examinar. Entonces, cada modelo anterior contiene distribuciones de severidad de siniestros, de datos inmaduros que se utilizan para calcular las probabilidades posteriores con datos inmaduros comparables presentados por una aseguradora. Entonces, se hace un cálculo de las probabilidades posteriores con datos inmaduros. Y cada modelo anterior también contiene una distribución de gravedad de las reclamaciones completamente desarrollada.
La estimación del costo de una capa en exceso es el promedio de los costos de la capa en exceso completamente desarrollados y ponderados por las probabilidades posteriores, calculadas con los datos inmaduros presentados por el asegurado. O sea, tú vas calculando, vamos a decir, son 8 compañías, vas calculando compañía por compañía y le llama el modelo anterior para poder llegar al final, ¿no? Una distribución de gravedad de reclamaciones ya con más fondo, y entonces la estimación del costo de una capa en exceso es el promedio de los costos de la capa en exceso de todas las que tú ya has manejado. Si analiza con detalle este trabajo, encontrarán muchísima talacha que el autor lo reduce usando MATLAB. Uno de los muchos trabajos que se le pide a un actuario es predecir los costos de reclamos futuros en las altas capas de siniestralidad. A menudo ocurre que hay pocas afirmaciones basadas en experiencias pasadas. Cuando es el caso, nos va a dar un ejemplo. Pero vamos a ver lo que hizo para que. Entonces, aquí tenemos cómo empieza a usar la distribución de Pareto, ¿cómo se dice? La región de confianza, las soluciones que pueden ser 7.803 modelos posibles. Después hace el histograma de predecir algunas primas, hace los modelos iniciales del asegurador. Vean aquí cómo va calculando los resultados de cada compañía, pero aquí empieza en cero, entonces la corta a partir de, creo que es 100,000 pesos, y entonces ya nos da el resultado de lo que se cobraría para las varias compañías. Entonces, es un trabajo interesante y además como tiene una presentación por diapositivas, pues vale la pena, ¿no? Entonces regresamos a donde yo iba. O sea, como dice aquí, la estimación del costo de una capa en exceso es el promedio de los costos de la capa en exceso completamente desarrollados y ponderados por las probabilidades posteriores, calculada con los datos inmaduros presentados por el asegurado. O sea, él va afinando, afinando, afinando y hasta llegar a calcular la prima para cada una de las empresas que le sirvieron para llegar a esa situación. Va a tener primas de empresas que no le solicitaron, pero es el material que usó para ello. Entonces, cuando te piden predecir los costos de reclamos futuros en las capas de siniestralidad, ¿qué es lo que debes de hacer? Entonces nos dice, busca un patrón en las reclamaciones que se encuentran debajo de la capa y utilizar este patrón para proyectar los costos de las reclamaciones en la capa de exceso. Por lo general, esto se hace ajustando una distribución de probabilidad paramétrica a estas otras afirmaciones.
Ya no los había dicho antes, ¿no? Pero lo volví a repetir. Examinar los reclamos de otras aseguradoras o de una fuente de la industria. Esto ya está repetido acá atrás. Tratar de distinguir un patrón de los siniestros, examinar la siniestralidad de otros asegurados. O sea, lo repito porque ya vamos dentro de su artículo. Y después él presenta en su artículo, como voy, inicia con el cómo construir un intervalo de confianza clásico no bayesiano de los parámetros de una distribución de severidad de siniestros usando la prueba de la razón de verosimilitud. Aquí la tenemos. Entonces aquí tienen el ejemplo de la distribución de Pareto. ¿Cómo hago para que se haga más grande? Entonces va a usar la de Pareto, hace una simulación aleatoria y donde alfa vale 2000 y la teta 10.000 y la máxima verosimilitud nos da los diferentes valores tanto de teta como de alfa con gorro. Después construye X porcentaje corresponde a la región de confianza a una prueba del nivel de hipótesis de 1 - X%. El conjunto de todos los parámetros de teta y alfa que fallan en la correspondiente hipótesis nula, de tal forma que una región con una confianza del 95% nos da 10.000 2.0, es lo que está dentro, y 10.000 1.7 está afuera. Entonces aquí nos da lo que está afuera, que es lo amarillo, y lo que está dentro es el 50%. Y hay los elementos de la simulación. Él prueba, en su artículo vienen las diferentes gráficas de los tres modelos que son candidatos. La cuádruple log normal, la triple log gamma, la triple lograma y la triple log normal. Y eh, hay un parámetro de incertidumbre. Con cada modelo construye una serie de modelo consistente de uno de tres modelos. De los tres modelos, los parámetros con un intervalo de confianza amplio para cada modelo y le resultan 7.803 posibles modelos. Entonces, vamos a continuar con lo que él nos pone, ¿no? Ya se va a acabar, entonces cuando se acabe, pues, terminamos porque ya no hay forma de recuperar. Entonces, se construye en un intervalo de confianza, usa la prueba de la razón de verosimilitud, después muestra cómo usar el teorema de Bayes para calcular las probabilidades posteriores de una serie de distribuciones de severidad de siniestros seleccionados
Las distribuciones de gravedad, severidad de reclamaciones seleccionadas pueden provenir de diferentes parametrizaciones del modelo seleccionado, el Pareto o log normal o otros. Él usó el de Pareto. Esto permite incorporar lo que informalmente llama incertidumbre del modelo, así como incertidumbre de parámetros en el procedimiento de estimación. En general, los modelos de severidad de siniestros o parametrizaciones particulares de estos modelos no son de un interés inmediato, pues lo que interesa son las funciones y objetivos de los modelos y sus posibles parametrizaciones. Un ejemplo de esta función u objetivo es encontrar la cuota esperada para una capa en particular de pérdida a cubrir por el asegurador. El autor muestra cómo cuantificar la incertidumbre en la cuota esperada de una capa de pérdida en términos de las probabilidades posteriores de cada uno de los modelos y sus posibles parametrización. Es posible asociar distribuciones desarrolladas de severidad de siniestros hasta su valor final con las distribuciones inmaduras de severidad de siniestros que representan los datos. Entonces, para la obtención de la estimación de las estimaciones de las pérdidas esperadas para una capa de pérdida, la realiza mediante el ajuste de los datos inmaduros a las distribuciones inmaduras y luego aplica los pesos posteriores a las distribuciones asociadas totalmente desarrolladas. Además, se puede cuantificar la incertidumbre de esta estimación. Y pongo algunas de las muchas láminas presentadas dentro del trabajo. Entonces me faltó la función de verosimilitud, es la probabilidad de observar un determinado conjunto de datos como una función de una distribución paramétrica de probabilidad. La función de verosimilitud desempeña un papel clave en las metodologías clásicas y bayesianas que describe el autor en el desarrollo de su trabajo. Y entonces ya entramos, que va a escoger 20 aseguradores, las reclamaciones están en miles, ajusta distribuciones exponenciales mixtas a los datos de cada asegurador, inicia ajustes de colas volátiles, trunca los valores de 100,000 en adelante. Aquí lo vemos cómo tiene y cómo las abre y cómo llega después a los resultados de cada empresa. Aquí dice, bueno, eso ya lo ven. Entonces ya me va a cortar, así que explicamos esta parte final, ¿no? Aquí está el artículo. Oh, espérenme, no se preocupe. Yo se los pongo en el, eh, en el foro académico para que lo tenga. No hay problema. Y ya con eso entramos a otra modelo, que son los modelos basados en los principios para el cálculo de prima. Así que pásenla bonito y primero Dios, nos vemos el lunes.
Hasta luego, profe. Hasta luego.